Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Hoy continuamos nuestro estudio bíblico, el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras, basado en el libro de Santiago, que es un libro que nos llama muchísimo la atención sobre la coherencia en la fe. ¿Sí? Santiago no está diciendo hagan y hagan y hagan cosas y no paren de hacer. No, lo que nos está diciendo en el fondo Santiago es sean coherentes, ¿sí? Que lo que ustedes crean, lo vivan, y que lo que digan, lo profesen, y que lo que confesamos con los labios, lo pongamos en acción, sea poco o mucho, pero que se ponga en práctica. ¿De qué nos sirve, dice Santiago? Esa es una frase de Santiago, ¿de qué nos sirve saber mucho y hacer poco, o proclamar mucho y vivir poco? Y Santiago nos va a hablar de ese concepto del aprovechamiento, de cómo sacarle provecho a lo que nosotros creemos y hacemos, o de lo que llamaríamos, uno llamaba en la escuela, ser aplicado, ¿cierto? El estudiante aplicado era el que tomaba apuntes, hacía las tareas a tiempo, tenía buenas notas, tenía buena conducta, era un estudiante aplicado, ¿sí? Porque estaba sacándole provecho, estaba sacándole el beneficio. Y Santiago nos va a hablar mucho sobre ser aplicado, sobre ser consistente, sobre ser coherente, sobre ser intencional en lo que hacemos. Y nos sirve mucho estas enseñanzas porque nosotros tenemos la tendencia siempre a irnos a los extremos, ¿cierto? A veces hay meses donde estudiamos mucho y otros meses no estudiamos nada. Hay meses donde nos esforzamos en hacer cosas y luego olvidamos y dejamos de hacerlas. Recuerden que la consistencia tiene que ver con permanecer, ¿sí? Hay creyentes muy fieles por años y luego se relajan, y eso no estaría bien. Lo bueno es que toda nuestra fe y nuestra vida cristiana se mantenga. El texto de hoy dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe. Recuerden que cuando dice así también, está explicando o concluyendo algo que se dijo anteriormente. ¿Qué fue lo que se dijo anteriormente? Anteriormente se habló de un ejemplo que se dio en el versículo 15, si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes les dicen vaya y que se caliente, que no aguante frío, pero no les damos ayuda, dice, no tiene sentido. Recuerden que Santiago lleva dos ejemplos en este capítulo. Un ejemplo que se da dentro del culto, ¿sí? Dos personas que llegan y hay una denuncia de cómo se honra a uno y se deshonra al otro, a sección de personas, dentro del culto. Pero luego nos va a dar otro ejemplo que se da fuera del culto. Alguien en la iglesia o de la familia o cercano está en necesidad y llega a nuestros oídos la necesidad, o a nuestra casa y nos damos cuenta de esa necesidad y nosotros le decimos que Dios te bendiga, que te vaya bien. Es como en el contexto diario de las relaciones o de los trabajos diarios, y nosotros le decimos vaya, que Dios lo bendiga, y obramos mal porque no tenemos misericordia. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces Santiago trabaja los dos escenarios naturalmente donde nosotros nos movemos y donde él está haciendo la denuncia. Hay una denuncia que se hace al interior de la iglesia y otra denuncia hacia las obras fuera de la iglesia. Yo hablaba con el hermano Edgar esta mañana que las obras que hacemos el domingo son las más fáciles de superar, ¿sí? Nosotros ponemos ok fácil a las obras del domingo. Vine, leí, aprendí, diezmé, canté, me confesé y ya, o sea, ok, listo. La lista salió favorable. Pero donde siempre faltamos al deber es en las obras que tenemos que hacer fuera del domingo. Y esas obras a veces pensamos que no hacen parte del catálogo de las exigencias de Dios, pero hacen parte del catálogo. Si en el día a día, del lunes al sábado, se nos presentan retos, ¿qué debemos hacer? Dice, pues hay que resolverlos porque esos retos son la prueba de nuestra fe. Y yo le mencionaba al hermano que hay un mandato en la Biblia del comienzo que dice, 6 días trabajarás, ¿y qué dice? Y harás toda tu obra.
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Toda tu obra es la obra de nuestra fe. O sea, no solamente debemos pensar en trabajar, estudiar y hacer las tareas diarias de los 6 días, sino que los 6 días se pone a prueba la fe nuestra. O sea, son 6 días para poner a prueba o poner en obra la fe. La fe que recibimos hoy, la fe que estudiamos hoy, debe ser puesta a prueba en 6 días. 6 días donde ponemos a prueba esa fe, si pasamos la prueba o no. Y ahí es donde ya se pone un poco complejo, porque venir a la iglesia el domingo, aunque es difícil, termina siendo más fácil que otras cosas. O cantar, o confesar, o diezmar, o cosas de los deberes de la iglesia, leer la escritura, que termina no siendo tan fácil. El día del Señor es fácil, porque aquí si uno no quiere leer, escucha leer. Si uno no ha leído en la semana, aquí lo desatrasan con las lecturas del domingo. Si uno no ha orado, pues aquí hay varias oraciones, y dice, bueno, por lo menos no pase en blanco la semana. ¿Sí? Termina siendo de alguna manera fácil, pero la tarea del día a día es difícil, porque ahí no hay quien nos auxilie para decir, bueno, ya leíste, ya oraste, ya hiciste una obra de misericordia, porque nosotros estamos expuestos al día a día, no al cuidado de los hermanos, sino a nuestra propia conciencia. Y ahí se pone muy difícil la tarea. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recuerden que Santiago tiene como tema en este capítulo la fe. La fe. Y dice, si la fe no obra, está muerta. Y nos da una analogía que es de sentido común. Lo que no se mueve, está muerto. ¿Sí? Un animal, una planta, una persona, cuando no se mueve, cuando no tiene signos vitales, pues está muerta. Eso es por deducción, lo sabemos. No es necesario que nos den una gran explicación, simplemente si una planta ya no se mueve, se murió, porque se marchita. Si un cadáver está quieto, o un cuerpo está quieto, no se mueve, pues está muerto. La misma analogía de la vida y del sentido común la va a usar Santiago aquí para decirnos, el cristiano si no se mueve, o si no actúa, o si no se moviliza, si está estático, si no respira, si no actúa, está muerto. Porque la fe es la vida del cristiano y la fe es todo un sistema de actuación. Y cuando esa fe que yo profeso no se mueve, o sea, es estática, es solo de retórica, pues está muerta. Y eso es un tema muy interesante. Recuerden que la Biblia dice, estaban ustedes muertos en delitos y pecados y Él os dio vida. ¿Qué usó Dios para darnos vida? La fe. Porque la fe es la virtud de los regenerados. La fe es el recurso que Dios da para darnos vida. Estábamos muertos, incrédulos, pero cuando nos hizo creyentes nos dio fe. Es decir, nos hizo vivir. Y como esa vida es una vida que se manifiesta y es una vida que se conoce y se ve, pues tiene que conocerse a través del movimiento de la fe, es decir, de las obras que acompañan la fe. La fe no es una cosa muerta. Recuerden que la fe tiene 3 componentes. ¿Recuerdan cuáles son? Las 3 características o los 3 componentes de la fe. La fe tiene creencia, tiene conocimiento y confianza. Tiene confianza. Entonces esos son los 3 componentes de la fe. Cuando Santiago dice que ya tenemos fe, pues se refiere a la fe y a los 3 componentes de la fe. Pero cuando dice si esa fe que ya tenemos no obra, está muerta, ¿en qué estaríamos muertos? En uno de los aspectos o 2 de los aspectos en los cuales la fe tiene que moverse. Una cosa es la creencia, ¿sí? La creencia es un concepto o un hecho fijo, ¿sí? Yo creo y ya. Y recuerden que en esa creencia no nos diferenciamos de los demonios. Lo va a decir el texto siguiente. Los demonios también creen, es decir, tienen fe. La fe tiene 3 componentes. Y el primero es la creencia. Pero los demonios también creen. Ahí estaríamos igual, no habría distinción. ¿Qué nos diferencia de los demonios? Que los demonios no tienen los otros componentes de la fe que nosotros podemos tener,
a través de la gracia del Espíritu Santo y a través de los cuales se mueve o se pone en acción la fe nuestra. La fe de ellos es una fe de concepto. Dios existe, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es omnipotente, esa la tienen ellos. Pero no tienen los otros componentes, que es el conocimiento, que produce deleite, que produce gratitud, que produce servicio y que produce reverencia y honra, porque es a través del conocimiento que nosotros reverenciamos a Dios. Porque eso dicen los salmos: cuando yo te conozco, me rindo a ti. Cada vez que yo sé más de ti, me rindo ante ti porque entiendo quién eres, te conozco. Ese conocimiento es una obra, porque para conocer de la palabra y conocer de Dios tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tenemos que tomar para conocer? Leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, profundizar en ella, y eso requiere tiempo, diligencia, compromiso, y eso son obras. Y eso es bueno. ¿Recuerdan cómo eran los bereanos? Eran hermanos que escudriñaban si lo que se estaba diciendo era así. Es decir, ellos estaban muy interesados por el conocimiento, y ese conocimiento es bueno. Eso no tienen los demonios. Los demonios no están, bueno, de pronto algunos estudian en seminarios, pero la mayoría de ellos, los demonios verdaderos, no están interesados en leer, en profundizar, en hacer preguntas, en aclarar, en tener madurez en el conocimiento, porque ellos simplemente creen y tiemblan. ¿Quiénes son los que deben estar interesados en el conocimiento? En poner en muestra esa obra del conocimiento. Los cristianos, que dicen: yo quiero leer, yo quiero preguntar, yo quiero resolver esta duda, yo quiero tener conocimiento de la palabra, yo quiero tener conocimiento de la doctrina, yo quiero leer un libro y profundizar y tener verdades claras. Esa obra es una obra cristiana, pero es una obra que produce el Espíritu Santo, el verdadero conocimiento. Y la otra obra que hace parte de lo que Santiago nos está diciendo acá es la confianza, porque la confianza también es una obra donde se pone a prueba la fe nuestra. ¿Y qué es confiar? Pues Santiago nos dice: si viene un hermano con una necesidad y usted le dice váyase, que Dios lo bendiga, usted no confió en Dios. Usted le dijo a él que confiara, pero usted no mostró confianza en Dios, porque la muestra de confianza sería haberle ayudado. Porque así como él está esperando ayuda y recurre a mí, la muestra de confianza mía sería: te voy a ayudar. Esa sería una muestra de confianza. Pero cuando yo le digo vete en paz y que Dios te bendiga, yo le estoy diciendo vaya y confíe en Dios, porque yo no confío al punto de poderle ayudar a resolver el asunto. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Santiago dice así también la fe, si no tiene obras, está muerta, lo que está diciendo es: hay tres componentes. Ya tenemos la creencia, ya creemos en Dios, pero eso no nos diferencia. ¿Cuál es el diferencial? Conocer y confiar. Y ahí es donde está el asunto que está en cuestión, y es: ponga esa prueba, esa fe a prueba, que esa fe se mueva. ¿Y se mueva a qué? A la obra, porque es a través de las obras que se sabe la fe que usted tiene. Y Santiago nos está diciendo también aquí en este texto, y con los anteriores y posteriores, es: los incrédulos también creen, y los demonios también creen, y usted también cree. ¿Qué nos diferencia? ¿Cómo un incrédulo va a saber que la fe suya realmente es distinta a la que él profesa? ¿Cómo él va a saber que la fe que usted tiene es una fe viva y no una fe muerta? ¿Cómo se sabe? Porque la fe cristiana se mueve a la acción y se mueve en el sentido correcto para hacer las obras correctas. Y ahí Santiago nos va a poner una claridad para que tengamos presente. Dice: si no obra, está muerta en sí misma. Es decir, es una fe de retórica. Puede que la creencia sea buena, pero no está acompañada de una evidencia. Y la fe nos sirve para la salvación. Pero ¿cómo podemos nosotros ser o impactar a los que nos rodean? Con las obras. Con las obras. Si esa fe no obra, no es de impacto.
Y los incrédulos no van a saber que esa fe nuestra es distinta a la fe que ellos tienen. Incluso los incrédulos obran y tienen más disposición al obrar que incluso muchos de nosotros. Son generosos, son serviciales, hacen obras de misericordia, tienen acciones caritativas y esas son obras que para ellos son valiosas, pero que no son las obras que Dios dice que acompañan la fe verdadera. Las obras, recuerden que hay fe viva y fe muerta, y pueden haber obras de fe viva y obras de fe muerta. ¿Recuerdan? Porque estamos hablando de dos tipos de personas. Pero Santiago nos está diciendo que la fe verdadera es la fe que obra con obras verdaderas, no con obras muertas. ¿Cómo eran las obras de los fariseos? Ellos eran excelentes obrando, eran unos ejecutivos excelentes, pero ¿cómo eran las obras de ellos? Eran obras muertas, porque eran obras para sí mismos, para promoverse a sí mismos, para ser vistos, para ser honrados, y Jesús les dijo, pues ya tienen su recompensa, ya los vieron. Pues si uno va a la plaza y se pone a orar, pues ya lo vio toda la gente que está en la plaza, ya fue recompensado. Porque la gente cuando lo ve en la plaza, ¿qué va a decir? O este es un buen cristiano, o este es un hipócrita, o este está enfermo, pero ya nos recompensaron, ya nos vieron, ya nos pusimos en evidencia. Pero lo que está diciendo la Biblia es, las obras verdaderas son para que Dios apruebe y no para que los hombres nos aprueben. Y hemos puesto varios ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el de Judas, cuando el vaso de perfume se reventó o fue roto, él dijo, esto se hubiera mejor aprovechado. Para nosotros esa es una buena obra, pero Dios la condenó. Nosotros hubiéramos dicho, ese hermano, el hermano Judas, es un muy buen administrador, es un hombre austero en sus finanzas, es un hombre que sabe distribuir y sabe cómo aprovechar, y efectivamente ese dinero se hubiera podido aprovechar mejor, pero el Señor condenó esa obra. ¿Cómo hubiéramos nosotros visto las obras de los fariseos? Ocupaban las primeras sillas en las sinagogas, hacían largas oraciones, ayunaban 2 veces a la semana, daban limosna de todo lo que ganaban, no faltaban en la sinagoga. ¿Cómo hubiéramos aprobado esas obras? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si nos ponen como jurado? No, pues excelente. Así quisiéramos tener todos, que lleguen temprano, que traigan sus limosnas, que lean la escritura, que hagan largas oraciones, o sea, todos quisiéramos así, pero Jesús, ¿qué dijo de ellos? Esas obras están condenadas. Entonces uno dice, entonces, ¿cuáles son las obras vivas? Porque esas obras eran obras muertas. Incluso Jesús dijo de los fariseos que parecían tumbas, ¿cierto? Que parecían tumbas llenas de huesos y con apariencia de externa buena, pero por dentro corrompidos. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Recuerdan cuando Saúl pecó? Que Dios le dijo a Saúl, vaya y extermine todos los animales de ese pueblo, mátelos todos, no quiero nada dejar, todo tiene que ser muerto. Y Samuel le dijo que esperara para el sacrificio y luego Saúl no esperó. ¿Recuerdan cuando va Samuel y se encuentra con Saúl? Saúl justificó su obrar y dijo, yo tuve que hacerlo porque es que el pueblo ya estaba cansado de esperar y se estaban yendo. ¿Y qué le dijo el Señor a Saúl? Por cuanto esto has hecho, quedas desechado, destituido del reino. Y uno dice, pero Dios es muy exagerado. El auditorio estaba, la gente estaba esperando. El único que podía oficiar era Samuel, pero Saúl era el rey. Saúl les dice, esperen que no demoren en llegar Samuel, pero no llega y se están yendo. ¿No sería mejor aprovechar que está la gente reunida y hacer algo? Y Saúl se tomó el atrevimiento y Dios le dijo, quedaste destituido. Pero cuando eso sucedió, recuerden que Samuel recibió de Saúl el siguiente requerimiento: no me dejes solo, acompáñame para ir a avisarle al pueblo lo que viene en adelante. ¿Esa obra estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. Todas las obras de Saúl estuvieron mal, aunque nosotros las veríamos bien. Gedeón, Dios lo llamó a libertar al pueblo de los madianitas.
y Gedeón tuvo muchas acciones benéficas para libertar al pueblo, pero recuerden que luego Gedeón se mandó a hacer un efod y un busto con un efod y Dios lo destituyó. Y dice la Biblia, todo el pueblo se prostituyó en pos del efod que hizo Gedeón. Y uno dice, pero ¿qué de malo tiene hacer un efod? O ponerse un efod que era un distintivo de los sacerdotes. ¿Qué de malo tiene? O sea, yo no le veo tanto mal, pero Dios dice, por cuanto esto hiciste, destituir. Usías entró al templo también para intentar oficiar, y era un rey. Uno dice, pero era un rey, fue al templo, ¿por qué no lo podía hacer? Y Dios dijo, queda leproso, lo castigó. ¿Sí me hago entender? No estamos hablando de hacer obras por hacer, ni de que estemos repletos de actividades para hacer cosas que nos honran y que digamos, no, es que yo mantengo muy ocupado. Es que yo estoy consagrado al Señor y no paro haciendo cosas. No, aquí no está diciendo que haga mucho, está diciendo que haga lo correcto. Porque podemos hacer mucho, pero eso que estamos haciendo no será aprobado por el Señor. Recordemos Sansón, que está referido en Hebreos 11. Dios le había dicho a los padres de Sansón que Sansón iba a ser un hijo elegido desde el vientre y que iba a libertar al pueblo de los filisteos, ¿recuerdan? Pero que no debía contaminarse con cadáver, que no debía beber vino ni sidra o bebidas alcohólicas y que no debía casarse o relacionarse con las filisteas. De todas esas cosas, ¿cuáles hizo Sansón? Todas. Pero mató muchos filisteos. Entonces uno dice, pues, ¿el fin justifica? ¿Sí? O no obró tan bien, admitámoslo, pero mató filisteos. Ese era el objetivo. Es decir, en aras de lograr el objetivo, se permiten algunas licencias frente a los mandatos de Dios. La respuesta es no. ¿Cómo terminó Sansón al final de sus días cuando debiera haber terminado bien como juez de Israel? Terminó como un esclavo, como un burro, literal y ciego, y siendo la burla de todo el pueblo filisteo. Y uno dice, pero mató filisteos. Bueno, eso que hizo bien, o ese respaldo que Dios le dio, no justifica las malas obras. Miren la estrategia de Sansón. Sansón dijo, yo tengo que tener una estrategia de inteligencia para saber y cómo desarticular a los filisteos. Y la estrategia fue, me enamoro de una filistea y ella me da información de los movimientos del pueblo. Pero mientras él pensaba eso, ¿qué estaban pensando los filisteos? Logremos que una filistea lo enamore, lo seduzca, para que ella le saque información de cuál es la razón de su fuerza. Es decir, habían dos estrategias de inteligencia de pueblos distintos y de propósitos distintos. ¿Quién estaba obrando mejor ahí? ¿Quién logró el resultado? ¿Sí me hago entender? Eso es como cuando uno dice, no, yo me voy a relacionar con una persona no cristiana, pero yo le voy a hablar de Cristo. ¿Sí? Yo la convenzo y la traigo a la iglesia. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces lo que quiero decir, amados hermanos, es que no es suficiente obrar, porque hay muchas obras que pudiésemos hacer, sino lo que Dios está diciendo es la fe verdadera tiene obras verdaderas. Y la fe viva tiene obras vivas que Dios aprueba y que Dios honra, porque no toda obra Dios acepta. Cuando la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, lo que está diciendo es no se le ocurra respaldar la fe que Dios le dio con sus obras. Porque la fe que Dios nos da no se respalda con nuestras obras, sino con las obras que Dios dispuso de antemano para que andemos en él. ¿Me hago entender? Efesios 2, 8 y 9 dice que Dios nos dio la fe, pero nos dio las obras que acompañan la fe. Entonces la fe tiene que ser probada. Pero cuando la fe es probada, como lo está diciendo aquí Santiago, ¿quién es el que está a prueba en la prueba de la fe? O sea, ¿quién es puesto a prueba en la prueba de la fe?
para que se sepa si la fe es viva o es muerta? ¿El hombre, el creyente, la iglesia, la doctrina o Dios? ¿Quién es el que da la fe? ¿La fe de quién es? ¿Para qué es la fe? Para la gloria de Dios y para ratificar a los salvos. Entonces, cuando hay prueba de fe, ¿quién es el que está a prueba? Pero pasamos la prueba, la perdemos. La perdemos, entonces esa prueba no sirve. Entonces, ¿cuál es la prueba que siempre se aprueba? Cuando se descubre una máquina o tecnología o un avance, se pone a prueba, incluso una obra de ingeniería, ¿no? Un edificio se prueba antes de entregar, o un puente. ¿Se han visto? Que cuando terminan los puentes les ponen un poco de peso durante unas horas para probarlo. Cuando el puente se construye y se pone un peso ahí, ¿quién está a prueba? La obra del ingeniero. Si el que está a prueba, si se cae esa obra, ¿quién queda mal? El puente no queda mal. Queda mal el ingeniero, el arquitecto, porque el arquitecto está diciendo, yo les garantizo que esta obra resiste este peso. Pero si se está probando y se cae, se quiebra, se revienta, pues ese ingeniero queda desprestigiado, el arquitecto, porque no pasó la prueba. ¿Quién es el ingeniero de nuestra fe? ¿Quién es el arquitecto de nuestra fe y nuestra salvación? Cuando Él dice, pruébenme, ¿quién está en prueba? No nosotros. Él es el que está en prueba porque Él nos va a demostrar que su obra resiste. ¿Sí me hago entender? Cuando la Biblia dice que la fe tiene que ser probada, Dios no está poniéndonos en juego nuestra fe, porque es que la fe no es nuestra, sino la fe es un don de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios pone a prueba la fe, el que está siendo probado es Él para decir, les aseguro que van a salir adelante. ¿O ustedes creen que cuando Dios le dijo a Abraham, vaya y máteme a su hijo, era fácil para Abraham? ¿Cualquiera de nosotros sería fácil eso? O sea, si Dios nos dijera, vaya y sacrifique a su hijo, cualquiera diría, claro que sí, me voy cantando cuán grande es Él, y ya tengo el cuchillo listo. No, para nosotros no era la prueba. ¿Para quién era la prueba? Porque si Isaac muere, imaginémonos que Abraham lo mata, ¿qué hubiera acontecido con todo el plan? Ahora, ¿quién queda mal? Abraham hubiera quedado bien. Usted me dijo que lo matara, yo lo maté. O sea, Abraham hubiera quedado bien. Pero ¿quién hubiera quedado mal? Quien está revelando el plan. Porque el plan es, a través de Abraham vendrá la descendencia del Mesías y viene el Salvador. Donde Abraham acuchilla a Isaac, que estuvo listo para acuchillarlo, la prueba de la fe la hubiera perdido Dios. Porque Dios está desarrollando un plan, llamando a un pueblo, pero no logró que ese plan fuera eficaz y se hubiera perdido. Entonces, cuando la fe es puesta a prueba, quien se pone a prueba es el autor de la fe, para que demostremos si ese autor de la fe vale la pena ser seguido y adorado. Y yo les pregunto, ¿cuántas pruebas de fe que Dios ha permitido en los creyentes, Dios ha perdido? Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no puede perder ninguna? Porque la fe es de Dios y la fe que Dios da es perfecta, segura y garantizada para que podamos dar honor a Dios. Las pruebas que Dios nos pone a nosotros, todas las perdemos nosotros. Pero las que Él pone para probar lo que Él ha determinado, por eso dice, ¿quién los acusará? ¿Quién los condenará? ¿Quién los estorbará? Ninguno puede estorbar lo que Dios hace porque la obra de Dios es viva y eficaz. Entonces lo que está diciendo Santiago es, para que esa prueba de fe salga avante, tenemos que usar los medios que Dios dispuso y no los medios nuestros. Cuando uno compra un equipo, una máquina, y le da un uso distinto al que el arquitecto o el inventor o el diseñador le asignó, pues no hay garantía. ¿Sí? Imaginémonos que usted se compra un carro y usted ensaya ese carro, pero el carro está para gasolina, usted dice, no, yo le voy a echar alcohol, es que gasolina está cara, el alcohol me sale más económico, o el diésel. ¿Ustedes cómo creen que funciona esa máquina, ese carro? No puede funcionar y vamos a pedir garantía. No, yo tengo garantía, estoy dentro del tiempo, señor, mire, el carro no me funciona.
¿Qué nos va a decir el fabricante o el proveedor? Yo le doy garantía siempre y cuando usted le haya dado el uso que el proveedor o el diseñador le asignó para ese vehículo. Si el vehículo es de alcohol, se usa alcohol. Si es de gasolina, se usa gasolina. Si es de gas, se usa gas. ¿Sí me hago entender? Yo puedo reclamar y decir, pero es que me robaron. No, no me robaron. Yo le di un mal uso a esa máquina. Es decir, una máquina que fue diseñada para un propósito, le puse un combustible distinto y no me funcionó. Obviamente no funciona. Lo que queremos decir es la fe, Dios nos la dio como el medio para creer en Dios y para vivir para Dios. Pero para que ese medio que Dios proveyó, que es la fe, funcione y nos dé el combustible para ir hasta el reino de los cielos, ¿qué se debe hacer? Seguir las indicaciones del autor y solamente hacer las obras que Él nos ordenó, que son las que glorifican a Dios y las que honran la fe. Pero si yo a esa fe le añado una obra mía y la sustituyo por una obra que Dios dispuso, ¿qué va a pasar? ¿Esa fe funciona o no funciona? ¿Va a tener buen mérito o no? No. Y yo puedo decir, pero yo hice. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo? En el día del juicio muchos me dirán, dijo Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. Señor, Señor. Estábamos en la lista. Hacíamos las obras comunes, pero el Señor, ¿qué les dice? ¿Recuerdan? Apártense de mí, no los conozco. Y uno dice, pero ¿por qué? Si hacían lo mismo que nosotros hacemos. Porque hacían obras que aunque parecían correctas, no eran las obras de la fe viva. Porque la fe viva tiene obras vivas. ¿Y cuáles son las obras vivas? Las que hablan de Cristo. Porque el único vivo es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la fe mía, que yo quiero y abrazo y que Dios me dio, no está acompañada por obras vivas, es decir, que honren al vivo, al que vive y reina, no glorifican a Dios. Son obras muertas. Son obras religiosas, son obras moralistas, son obras humanas. Hay personas que dicen, este mes me fue bien, me gané una buena platica, yo voy a dar unos mercados. ¿Esa es una obra viva o una obra muerta? Muerta. Porque no surge para adorar a Dios, para reconocer que la vida y todo viene de Dios, sino porque como me fue bien, pues yo quiero hacer una obra de caridad. Quien recibe el mercado se beneficia, porque él recibió una ayuda, pero quien lo dio no sumó para la gloria de Dios, sino para su propio corazón. Yo puedo decir, bueno, ahora en diciembre, bueno, yo voy a dar unas anchetas y voy a compartir porque soy muy agradecido, y eso está bien para los que lo reciben, pero es una obra muerta. ¿Cuáles son las obras vivas? Las que tienen que ver con los medios de gracia, las que tienen que ver con el conocimiento verdadero, las que tienen que ver con la confianza verdadera y las que tienen que ver con la honra y la adoración al Dios verdadero. Es decir, las que añaden valor o testifican del valor de Cristo y de la honra de Cristo y no las que me exaltan a mí. Recuerda cuando Pablo dice, si yo diese todos mis bienes para los pobres y si yo entregase mi cuerpo para ser quemado o crucificado y no tengo amor, es una obra muerta. ¿Y por qué eran muertas las obras de los fariseos? Ir a la sinagoga estaba ordenado por Dios. Sí. Saberse la ley estaba ordenado por Dios. Sí. ¿Por qué eran muertas? Porque aunque la obra era correcta, el motivo de la obra era incorrecto. Y ese motivo es el que nosotros tenemos que analizar. Y nosotros lo decíamos la semana pasada, yo puedo hacer lo correcto, pero con motivos incorrectos. Yo puedo leer la Biblia, y eso es correcto, pero lo hago por miedo, o por culpa, o porque me vean, o porque estoy en una competencia, el que más lea gana premio. Entonces, hay iglesias donde hacen competencias, ¿no? El que sepa más de juegos y dan premios, pues uno se aprende porque uno gana el premio, pero el problema es, el día que no me den el premio, ¿estaría igual dispuesto?
Ahí es la pregunta. El día que no me vean, es fácil llegar acá porque me ven, pero el día que no me ven, que son 6 días a la semana, que yo no sé si usted se levantó temprano, si oró, si no oró, nadie lo supervisa, no tenemos agente, ni tenemos un software ahí secreto, espía, vigilando si ustedes leen, si cantan, si dicen palabras groseras o no, eso no estamos y gracias a Dios no, porque estamos en la presencia de Dios. Cada uno rinde cuentas al Señor, pero dice la Biblia que la prueba de la fe para nosotros es carácter, paciencia, mansedumbre, humildad, sabiduría, fortaleza. Pero la prueba de la fe de Dios es para Dios decir, yo soy garantía para ustedes. Yo represento para ustedes garantía. Y recuerden que en el ejemplo siguiente nos va a hablar de 2 personajes que están en Hebreos 11, Abraham y Rahab. Y Abraham, ¿cómo probó la fe? ¿Cómo Dios le probó a Abraham que estaba con él y que no lo había desamparado? La Biblia no nos dice, amados hermanos, pero juzgando por nosotros, pudiéramos pensar que Abraham iba diciendo, bueno, y ahora, 25 años esperando a este muchacho, ya llegó, ya está grandecito y ahora lo mato. ¿Sí? ¿Qué pasará? No sabemos qué pensaba Abraham, lo único que dice fue que fue al lugar donde Dios le ordenó a sacrificar a su hijo. Pero ustedes creen que él no tuvo ningún pensamiento como donde se pusiera a prueba su fe. Si les hubiera pasado a ustedes, ¿qué pensarían en el camino? 3 días de camino. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué imaginan ustedes si Abraham le dice a Sara, mi amor, alísteme un cafecito temprano porque madrugo que voy a matar al muchacho? Y ya vuelvo. Y ya volvemos. ¿Qué haría Sara? ¿Lo hubiera dejado? Posiblemente salió sigiloso en la madrugada sin que Sara supiera, no lo sabemos. Pero no hemos de pensar que fue fácil. Si aún Jesús cuando iba a ir a la cruz dijo, mi alma está muy angustiada. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora Abraham no creo que se fue cantando y recitando versículos y diciendo, pues yo voy a matar al muchacho y vuelvo. Estaría diciendo, bueno, lo mato porque Dios me mandó, pero ¿y la promesa? Bueno, Dios verá qué hace, ¿no? Eso es tema ya de Dios. Pero Dios no invalidó su promesa y ahí está la prueba. La prueba no fue que Abraham fue a matar al muchacho, sino la prueba es que Dios proveyó un cordero. O sea, la verdadera prueba fue que Dios tenía provisto. Cuando el muchacho le pregunta a Abraham, papi, todo tienes listo, pero ¿dónde está el cordero? Fíjate que la prueba era el cordero. La prueba no era los fósforos, la gasolina, el cuchillo, la soga, la leña, eso no era la prueba, eso estaba listo. ¿Cuál era la prueba? Necesitamos un cordero. Y Dios proveyó el cordero, ¿sí o no? ¿Por qué Rahab está honrada en este capítulo también como una mujer de fe? Que tuvo obras vivas. Miren que Rahab no le dijo a los espías, tengo miedo de que me maten y yo no quiero morir, sálvenme la vida. Ella dijo, fue el Dios de ustedes, nos ha inundado de temor y sabemos que el Dios de ustedes va a exterminar nuestro pueblo, por favor, pidan misericordia por mí. ¿Y esa es una obra viva o muerta? Es viva. No fue un mercado, no fue ropa para un pobre, fue suplicar misericordia, esa es una obra viva, porque le pidieron al Dios, al autor de la misericordia. Y recuerdan que ella los descolgó por la ventana, y ellos le dicen, con este lazo rojo, o color, sí, rojo, sangre, que nos descolgó, átelo aquí a la ventana y téngalo acá hasta que vengamos. Rahab no sabía cuándo ellos iban a volver, no se sabía si en semanas o en meses o en años, pero ¿qué hizo Rahab apenas ellos se fueron? Ató el lazo y uno diría, pero ¿qué tiene que ver un lazo? Pues mejor una carta firmada para que me garantice que yo la puedo decir, mire, ustedes me van a salvar la vida. Pero un lazo en la ventana, o sea, ¿qué sentido tiene que una prueba de que le garantizo mi palabra es amarre este lazo en su ventana? O sea, para mí una garantía sería una grabación, hoy en día, un video, de pronto un documento firmado y autenticado, unos testigos, pero eso no hizo Rahab.
Rahab solo obedeció cuando le dijeron, cuelga esto y los que estén en tu casa serán salvos. ¿Tuvo pruebas de fe? ¿Fueron pruebas de fe viva o de fe muerta? ¿Qué hubiera sido una prueba muerta? Que yo hubiera dicho, mire, yo les pago pero no me maten. ¿O qué hay que darles para que ustedes no me maten? Pero ella no hizo eso, porque esas son pruebas muertas. Ella tuvo una prueba de fe viva y es, creyó que Dios la iba a liberar y ella pidió misericordia. ¿Recuerdan este ciego Bartimeo por qué Dios lo salvó, lo sanó? Porque él le dijo, ten misericordia de mí. Fue con acciones vivas. Pero si Bartimeo hubiera dicho, mire, es que yo quiero ver porque no conozco a mis hijos, quiero conocer el mar, pues posiblemente no hubiera sido sano, porque él no pidió correctamente. La mujer sirofenicia, cuando Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, porque ella tuvo una fe viva. ¿Qué fue lo que ella dijo? Pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Es decir, aunque no fue para nosotros el plan, por favor te ruego que dejes caer una migaja para mí. Y recuerda la otra que dijo, la hija de Jairo fue, si solo tú das la orden, mi hija será sana. No soy digno de que entres en mi techo. ¿Esa fue una obra viva o muerta? Viva, ¿sí me hago entender? Esas son las obras vivas que acompañan la fe. Si este centurión hubiera dicho, no, yo soy un hombre importante, vaya que le voy a dar un banquete y lo atiendo como se merece, esa sería una obra muerta. Pero la obra de este general fue, yo no soy digno, solo da la palabra, y si tan solo tú das la palabra, mi hija será sana. La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿por qué fue sana? ¿Qué obra viva tuvo ella? ¿Cómo puso en acción su fe? Dios, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y caminó, y no dice la Biblia cuántos metros o kilómetros, pero posiblemente fueron varios intentos de acercarse a Jesús porque estaba rodeada de mucha multitud, pero ella decía, si tan solo lo toco. Esa fue una obra de fe. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí me hago entender, amados hermanos? Tenemos que distinguir porque el mundo está lleno de obras y nuestro corazón está lleno de obras. Y para uno la mejor obra sería, alguien tiene hambre, ok, yo le pago la comida. Y uno saca pecho, ¿no? Entonces uno llega a la iglesia y dice, no, gracias al Señor, había un hambriento y bueno, yo ahí le pagué su desayunito. Le di un buen desayuno. O sea, ¿esa obra para quién fue? Para mi ego, ¿cierto? O uno termina diciendo, no, yo en diciembre sí voy a hacer una reunión allá en un barrio pobre y le voy a llevar una ayudita a los pobres. Ahora, eso está bien hacerlo. Pero cuando yo la hago así es una obra muerta, porque yo no estoy pensando en la gloria de Dios, yo estoy pensando en cómo me honra. Incluso hoy en día, pues, como estamos en la época de las redes, todo se pone en la evidencia. Entonces, hay que tener cuidado, amados hermanos, porque Santiago lo que está diciendo es, ustedes tienen obras, pero muchas de sus obras son obras muertas. Y entonces la fe, ¿cómo avanza? Porque la fe avanza con obras verdaderas, o si no, está muerta. Y si ustedes tienen obras muertas, ustedes están muertos. Entonces, amados hermanos, la obra del fariseo o las obras de los fariseos serán muertas. Aunque hacían cosas correctas, las hacían con motivos incorrectos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos haciendo nuestras obras? Las obras que hacemos, ¿cómo las hacemos? ¿Son obras vivas? ¿Son para la gloria de Dios o son para nosotros sacar pecho? Ah, no, es que yo soy el más generoso, o es que yo soy servicial, o es que todos me agradecen. Eso decía Job. Job, cuando hace su evaluación para decir, no es justo lo que estoy viviendo, él decía, pero es que todos los jóvenes se sentaban a escucharme. ¿O no es así? Y todos aprendían de mí. Y todos venían y me consultaban y yo les resolvía los asuntos. A ver, ¿quién no les resolví sus asuntos? Entonces yo soy muy útil, yo les he servido. ¿Y eso por qué no cuenta para que Dios me evite este sufrimiento?
pero esas obras eran muertas, porque aunque las hiciera Job, él no tenía que mirar a las obras, sino mirar a quien le permitía hacer las obras, para que quien le permitía hacer las obras fuera honrado y no nosotros. Pablo dice, yo he hecho más que todos ustedes, ¿recuerdan? Un día que había así como una discusión y bueno, usted no hace nada, yo sí hago, bueno, me toca a mí todo, esas discusiones que suelen pasar en las casas o en las iglesias. Y Pablo dice, bueno, si se trata de cosas que hayan hecho, yo es el que más he hecho de todos. Yo me gano el trofeo a la excelencia, a la productividad, al rendimiento, porque yo he hecho más que todos ustedes. Pero inmediatamente pone la siguiente información. Pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Por lo tanto, todo lo que he hecho lo estimo por basura para que el nombre de Dios sea exaltado. Ahí está el polo a tierra. Pablo dice, yo he hecho más que ustedes, pero lo he hecho de manera correcta, reconociendo para quién es y por qué es y cómo eso que yo hago honra al Señor. Porque podemos hacer cosas que no honren al Señor. Y si no lo honran, esas son obras muertas. El texto dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, amados hermanos, ¿tienen obras ustedes? ¿Su fe es una fe que obra? Evalúense. Evaluémonos todos. ¿Mi fe tiene obras que la acompañen? Si la respuesta es sí, denle gracias a Dios, pero ahora evaluemos. ¿Y qué motivos o qué me motiva a hacer esas obras? Mire, yo he visto muchos padres hoy en día en esta generación que dicen, yo a mi hijo le voy a dar lo que yo no tuve. Y eso es un mal motivo. O yo no lo voy a corregir porque yo no quiero que sufra, pero estamos incumpliendo un deber. Tenemos que evaluar los motivos porque no es suficiente hacer las cosas, es importante revisar los motivos. ¿Y quién es el único que puede escudriñar los motivos del corazón? Nosotros no podemos. Cuando Pedro dijo, Señor, yo no te negaré, Señor, no hasta la muerte, nosotros diríamos, qué abnegado, qué leal, ¿sí? Qué decidido. Ese es mi ejemplo. Porque era un hombre valeroso que no dudó en decir que iba con el Señor hasta la muerte. Pero ¿realmente estaba convencido Pedro de eso? ¿O tenía un mal motivo? Tenía un mal motivo porque Jesús le dijo, de cierto les digo que ustedes van a ser zarandeados y usted me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. ¿Qué motivo equivocado tenía Pedro? Confianza en sí mismo, exceso de confianza. ¿Sí se han dado cuenta cuando hay deportes o competencias deportivas? Algunos que los entrevistan que dicen, no, este es el rival, lo tenemos calculado, lo hemos estudiado, ya hemos hecho pues análisis y no, relativamente está fácil ganar. ¿Sí? Exceso de confianza. ¿Sí? Exceso de confianza. Cuando uno tiene una actividad, uno dice, no, eso la termino rápido, eso yo lo sé hacer, eso no me da problema. Exceso de confianza. Pedro tenía exceso de confianza en sí mismo y el Señor le dobló la cabeza. Por eso cuando el Señor le pregunta después a Pedro, ¿me amas? Pedro ya dice que se entristeció porque ya se dio cuenta que había quedado en vergüenza. Ahora, Pedro no solo tenía tanta confianza en sí mismo, sino que tenía otro pecado oculto que solemos tener nosotros y es guardar la imagen. ¿Sí? Que no se diga nada malo de mí, que todos hablen bien de mí, porque es que mi reputación vale mucho. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas?, Pedro se agachó. ¿Por qué? ¿Porque no lo amaba? ¿O porque ya tenía una primera lección de fracaso y ya sabía que por más que dijera, claro, Señor, ¿cómo no te voy a amar? ¿Quién le iba a creer? ¿Sí me hago entender? Las obras, la fe de Pedro en esa prueba salió falsa. Porque las obras de Pedro fue, Señor, yo no te negaré. Y luego sacar la espada y cortarle la oreja al siervo. Y luego después cuando iba a orar, no, yo tengo sueño, no oro, pero yo no te voy a negar. Y luego después negó al Señor.
¿Cómo quedó la fe de Pedro? Ahí Pedro, en ese episodio que fue tan dramático para él, Pedro comprendió que él tenía unas obras propias y no estaba confiando en las obras de Dios. ¿Cuáles eran las obras de Dios para Pedro no haber negado a Jesús? Haber orado. Cuando el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos, ¿qué debiera haber dicho Pedro si estuviera confiando en el Señor? Señor, ten misericordia de mí. Yo no te quiero negar, pero soy frágil, ayúdame, no me dejes caer. Pero Pedro lo que dijo fue, Señor, yo soy de acero. Ahí faltó. Cuando el Señor le dijo, Pedro, ora, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿qué debiera haber hecho? ¿Cuál era la obra correcta? Orar. Él se fue a dormir. Y pedir misericordia. Cuando el Señor le dijo, mirándole a los ojos, Pedro, ¿me vas a negar? Que lo he hecho, Señor, no me dejes. Pero Pedro dijo fue, no, Señor. O sea, dude de todos los demás, de mí no. Ese exceso de confianza, de autoimagen, de autoconcepto, es peligroso. Y ese nos lleva al fracaso. En estos días hablaba con unos hermanos que me decían, pastor, yo nunca pensé tener estas tentaciones. O sea, yo siempre pensé que en esas áreas yo era... O sea, yo siempre señalé a los demás, diciendo en esas áreas son débiles, pero es que no se hacen fuertes. Yo nunca pensé que iba a tener esas luchas a estas horas, pero las estoy teniendo. Y estoy luchando. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque nunca estamos realmente a salvo de la tentación. Y porque la fe que Dios nos dio siempre estará puesta a prueba en nosotros para probar la excelencia de Dios. La prueba de la fe muestra que Dios es excelente y que Dios saca adelante su plan. Pero la prueba de la fe en el creyente, ¿qué prueba de mí? Que yo no puedo. Que yo no puedo. Pedro no pudo enfrentar la tentación y la prueba solo. Pedro faltó. David tampoco, Sansón tampoco, nadie ha podido enfrentar la prueba solo. Toca decirle, Señor, ayúdame, auxíliame. Por eso Pablo dijo en una escritura, miserable de mí. Y recuerden que en otra oportunidad dice que el Señor le puso una prueba que lo humillaba para que él estuviera siempre como bajito, agachadito, ¿sí? Rendido, diciendo, Señor, ayúdame. Porque cuando yo estoy sano y tengo todas las fuerzas y tengo la vitalidad, yo soy imparable, pero en mis fuerzas. Pero cuando soy débil o frágil, me doy cuenta que no puedo. Lucas 3, 7 al 14 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire que iban a ser bautizados, obras. Ir a escuchar a Juan Bautista era una obra grandísima, porque él estaba en el desierto, tocaba caminar, llevarse su gorra y su bloqueador porque era en el desierto, llevar su comida, llevar su ropa adecuada, su bebida, su hidratación. Y luego iban a que los bautizaran. ¿Qué mejor obra? Si vienen a que los bauticemos, pues bauticémonos. Pero ¿qué les decía Juan inspirado por el Espíritu Santo? Generación de víboras, ¿ustedes a qué vienen? ¿A lavar sus pecados? ¿A callar sus conciencias? ¿A hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que ellos venían a hacer obras religiosas, mas no estaban arrepentidos. Que venían a hacer obras públicas, porque claro que el día que uno se bautiza, pues eso se toma la foto y eso es bonito. La pregunta es, ¿y nació de nuevo? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos si nació de nuevo? Que es la verdadera fiesta. La verdadera fiesta no es me bauticé, o tomé la cena, o soy cristiano, o soy ordenado. La verdadera fiesta es nací de nuevo y hay evidencia. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, motivos secretos, ocultos. Tenemos a Abraham por padre. Pues si somos hijos de Abraham, pues bauticémonos. O como dijera hoy un joven de la iglesia, pues yo nací en un hogar cristiano, pues yo estoy ya sobre el bien.
o yo soy criado en la iglesia, o soy hijo de un pastor, pues yo ya soy salvo. Que dice, no piensen eso, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con sus obras, demuestren que ustedes nacieron de nuevo. Y miren cómo lo dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, dale al que no tiene. Y uno dice, ahí ya se puso difícil, ya no me quiero bautizar. ¿Sí? Ya se puso difícil el tema. Porque el tema no es bautícese o ordénese, no, el tema es de fruto. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Si la fe no da fruto, está muerta. Y recuerdan la parábola, el árbol que no da fruto es cortado, quemado y echado fuera. Casi que es lo que está diciendo aquí el Señor a través de Santiago. Si ustedes o yo no damos fruto correcto, pues lo mejor es que nos echen al fuego y nos quemen. Y uno diría, no, hasta allá no. Bueno, entonces de fruto. Entonces de fruto. ¿Y recuerdan qué se hizo por la viña para que diera fruto? Se limpió, se abonó, se le echó agua para que diera fruto. Entonces, amados hermanos, si no sirve, murió. Y si murió, pues ya no hay nada más que hacer. Pero si hay señales de vida, debemos alimentar esa confianza y conocimiento a través de los medios. Entonces, ¿cómo están sus obras? ¿Y cómo están los motivos de sus obras? Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra siempre nos va a mostrar todo lo que estamos haciendo mal. Y hoy nos está recordando que todos nosotros hacemos muchas obras, ninguno carecemos de obra. Todos somos muy diligentes en la casa, en el trabajo, en nuestros hogares, en la iglesia, colaboramos, servimos, somos generosos, ayudamos, nos duele el dolor ajeno, nos duele la injusticia y procuramos ayudar, y está bien todo eso que hacemos. Pero la pregunta que tú nos haces hoy es si esas obras que hacemos las hacemos pensando en ti o pensando en nosotros. Si cuando hacemos esas obras, cualquiera que sea, las hacemos pensando en la gloria de Cristo o en nosotros quedar bien. ¿Y qué motivos acompañan esas obras? Y ahí te pedimos que nos examines, porque nosotros siempre vamos a justificar lo que hacemos y a justificar nuestros motivos. Pero muchas veces estamos faltando a ti porque tenemos motivos pecaminosos, motivos egoístas, motivos de gloria, motivos de honra, incluso motivos de culpa. Hay personas que están con tanta culpa que no ven la hora del domingo para venir a cantar para que su culpa se mitigue, no para arrepentirse, sino para callar su conciencia. Hay personas que tienen ganancias ilícitas y no ven cómo ayudar a otro pensando que con esa ayuda justifican su conciencia, pero no se arrepienten. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a no buscar distractores, sino a reconocer que si las obras que hacemos no te honran a ti, son obras muertas. Y que si los motivos que tenemos no son correctos, también son obras muertas y tenemos consecuencias. Que no seamos hallados como los fariseos, que hacemos muchas cosas, pero con motivos equivocados y con obras muertas que no te honran. Perdónanos, por favor. Ayúdanos a dar fruto, pero un fruto que tú seas el que califiques, que seas tú quien recoja la cosecha y veas el fruto y lo apruebes, y no la cosecha o el fruto que nosotros aprobamos, porque nosotros aprobamos lo que está delante de nuestros ojos, pero tú apruebas y examinas el corazón. Ten misericordia de nosotros, por favor, y ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.